¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, aquí me tenéis una semana más con un episodio más y un invitado nuevo en podcast, si lo estás escuchando en audio, en las plataformas de podcasting, o el video podcast, si estás viendo el vídeo en mi canal de YouTube de Marketer Social. El invitado de hoy es David Perálvarez. David es el creador e instructor de una magnífica plataforma para desarrolladores web llamada Silicon Valley. Pero no solo eso, además es desarrollador WordPress especializado en la creación de academias online. Pero bueno, digámoslo así, como cada día, siempre en dos palabras o en una frase, define un poco la especialidad de mi invitado, porque el hecho y el programa de hoy y de todos los días es para que conozcáis personalmente, como persona, como ser humano, a David, la persona que en este caso está detrás de Silicon Valley. Así que, como siempre, lo primero que voy a hacer va a ser saludar a David. Buenas tardes, David, para nosotros, porque estamos grabando por la tarde. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Tony. Estoy genial, súper contento de estar en tu podcast y muy agradecido por la oportunidad. Bueno, gracias a ti por dedicarme tu tiempo. Bueno, como siempre digo, a mí me encanta. Yo no tengo ninguna prisa, ya os lo digo, me debo a vosotros, pero sí que quiero que os conozcan a todos porque sois unas bellísimas personas, ¿no? Y de verdad podéis decir y demostrar lo que es emprender, ¿no? Y ese camino que hay que recorrer. Bueno, pero vamos a empezar primero para que nos cuentes tu vida, tu historia, tu biografía, David. Así que danos a conocer a David Perálvarez, pero primero como persona, como ser humano, estudios, cómo empezaste a trabajar, etcétera, etcétera. Adelante, David. Bueno, pues en mi caso la verdad es que para llegar hasta donde estoy he tenido que dar muchísimos tumbos, muchísimas vueltas realmente. No, mi éxito sí que se puede llamar de alguna forma, que tampoco considero que lo haya alcanzado como tal, el concepto este de éxito. Ha sido cuestión de muchos años y como tú dices, si nos remontamos al pasado, yo soy ingeniero informático. Y mientras estaba estudiando la ingeniería informática, yo tenía como muy claro que quería montarme mi propia startup en aquel entonces, una startup tecnológica. Y recuerdo que con otro compañero que tenía de universidad conseguí, digamos, engañarlo en cierta manera. A él también tenía ganas de emprender y fue ya en aquel entonces, ahora hace más bueno, sí, hace 10 años justamente que empezamos. Fue cuando empezamos los fines de semana, los dedicábamos a programar con dos compañeros, un amigo de toda la vida y mi compañero de universidad. Y así fue como empezamos. Y en cuanto, no sé, cuanto a mi persona, decir que soy una persona súper sencilla, sin más aspiraciones que estar tranquilo con mis seres queridos, mis perras, y no tengo ambiciones de, no sé, la típica ambición esta de llegar a crear un unicornio de una empresa multimillonaria y estas historias. Al contrario, a mí lo que me gusta del tema emprender es un poco esa tranquilidad, el poder tener la libertad y tranquilidad. Y bueno, básicamente estuvimos intentándolo durante varios años porque lo primero que intentamos hacer en mi caso fue una red social que era parecida a Twitter. Estamos hablando de hace 10 años. Lo que pasa es que giraba en torno a temas. Es decir, en lugar de en Twitter que tú sigues a personas, en aquello que creamos seguías temas. Y cada día se publicaba un tema y la gente podía comentar y tal. Bueno, aquello fue un fracaso absoluto. Eh, nos pensábamos que íbamos a crear el siguiente Facebook. Y la verdad es que fue muy bien porque a base de ir equivocándome
fui conociendo cosas interesantes como la metodología Lean Startup y todo un conjunto de herramientas que cada vez nos permitía equivocarnos más rápido y aprender también más rápido, que eso es importante. Ajá. Y bueno, no sé, no quiero tampoco enrollarme más porque tampoco No, quiero hacer esto. simplemente, a ver, por curiosidad, bueno, por curiosidad, no, por conocer mejor tu historia, vamos a ver, entonces tú, ya cuando estabas en la universidad, digámoslo así, porque acabas de comentar que terminaste la universidad y junto con un compañero, o sea, tú pasaste desde la universidad al emprendimiento, ¿eso cómo es? ¿Cómo es que tú tienes vena emprendedora? Hay gente, hay en tu familia o procedes de familia emprendedora. ¿Cómo es que al terminar la universidad te metes ya a trabajar por tu cuenta, a emprender para ayudar a otras personas y no a trabajar para terceros? Coméntanos el tema este. Bueno, primero decir que bueno, yo he trabajado desde los 16, ya empecé a trabajar de cosas que no tenían nada que ver con la informática ni nada, solo pues por ganarme mi dinero y poder, pues lo típico, cuando tienes esa edad, 16, 18, esa franja para poder costearte un poco lo que es el ocio. Y mientras yo estaba en la universidad, yo ya trabajaba. Yo ya trabajaba de becario en la propia universidad. Pasé por distintas facultades y trabajaba en el servicio de informática también para poder costearme pues, mis gastos o lo que fuera. Y el tema de empezar a emprender, yo empecé estando estudiando en la propia universidad. Con lo que me has preguntado, en mi familia lo cierto es que en mi núcleo familiar no... Sí que es verdad que mi madre lleva siendo, bueno, ya no lo es, pero a toda su vida teniendo una tienda de pequeña, un colmado se le podía llamar, no sé cómo, cómo describirlo, pero ciertamente no vengo de ninguna tradición familiar, lo típico, ¿no? De que padre empresario de varias generaciones y nada de esto. Es una inquietud que siempre la tuve dentro, desde pequeño. Ajá. Perfecto. Entonces, digámoslo así, que tus orígenes laborales fueron en la universidad, ¿no? Para complementar y pagar los estudios, ¿no? Eh, ¿Tú cuando te diste cuenta y por qué tomaste? Porque claro, no todo el mundo estudia una carrera y ya directamente emprende. Tú llevabas tu vida laboral, ¿no? Empezaste como becario y demás, pero lo que me gustaría que nos explicaras qué es lo que fue entonces lo que despertó en ti ese interés por el emprendimiento, por trabajar en aquello que a ti te gusta y sabiendo que podías ayudar a los demás con ese trabajo y utilizando Internet como herramienta. Porque, claro, una cosa es informática, ¿no? O sea, porque un informático no tiene por qué ser un emprendedor o un desarrollador web eso es un error que muchas veces se comete, que si lo estimas oportuno, creo que eres una persona de las adecuadas para dejar bien claro que una cosa es ser informático y otra cosa es ser desarrollador o implementador de sitio web. Pero primero explícanos a ver en qué momento tú dijiste, bueno, caray, estoy trabajando prácticamente como aquel que dice lo comió por lo guisado, porque de becario es lo que pasa, ¿no? No está muy bien pagado. Y si en vez de estar de becario, yo soy capaz de hacer esto por mi cuenta, utilizar la herramienta que es Internet para llegar a las personas a las que yo quiero ayudar y hacer de esto, digámoslo así, mi trabajo porque me encanta y disfruto. Y si, digámoslo así, tuviste algún, ¿cómo se llama esto? ¿Algún referente o algo que te hiciera darte cuenta de eso, del tema del emprendimiento? Bueno, yo creo que fue un poco una mezcla de lo que dices. Cuando yo estaba de... Bueno, primero decir que yo estuve trabajando sin becario y sin nada en el Banc Sabadell, en el Banco Sabadell, y allí estuve, no llegó al año, pero sí que me di cuenta de que el estilo este de estar en un sitio de oficina, encerrado allí, haciendo todo el día lo mismo, etcétera, era algo que personalmente me repelía bastante. Y después también estando en la universidad trabajando de becario, me di cuenta de que casi no me exigían nada, para ser sinceros,
y yo aprovechaba para proponerles de hacer aplicaciones que fueran útiles para lo que vendría siendo la gestión de alumnos y cosas así, y desarrollé distintas aplicaciones y bueno, estaba contento. Y, y lo que me hizo más que nada emprender es un poco cutre decirlo, pero la verdad es que fue la época que nació Facebook y todo esto, sobre todo no, ya no que naciera, sino que llegó a España y con el compañero este de universidad que comentaba y otro amigo de la infancia, pensábamos, ¿por qué nosotros no podemos crear algo parecido y tal? Obviamente, esto lo pienso ahora y pienso, pues obviamente no puedes porque las cosas no funcionan así. Pero bueno, al menos lo intentamos, ¿no? De crear distintos productos y más que tener un referente era el ver que en todo Silicon Valley se están creando cosas chulísimas y nosotros pues teníamos una aspiración como de crear un producto de los varios que creamos, porque no solo creamos uno, creamos distintos, con los cuales estuvimos pasando por aceleradoras de empresas y por concursos donde ibas a hacer el elevator pitch, etcétera. No sé, era como todo este faranduleo, ahora lo veo como un faranduleo ciertamente, del emprendedor, pues me atraía bastante. Pero entonces, vamos a ver, digámoslo así, que lo que te encendió, se encendió la bombillita es ver el tema de Facebook, ¿no? Cómo una persona puede hacer lo que hizo este chaval y encima también dentro de una universidad, porque partió en una universidad, pero claro, lógicamente te pasó lo que tenía que pasar. Se puede emprender en Internet, se puede hacer de aquello que nos gusta, ¿no? Un proyecto o un negocio viable, pero todo requiere un proceso y un aprendizaje. Por mucho que fueras informático, ¿no? Tenías que aprender marketing, ¿no? Porque si no... A ver, coméntanos ese proceso. Está claro que fue a base de prueba-error, es decir, os pegasteis en principio ya de entrada una hostia, ¿no? Pero coméntanos el tema este para que la gente entienda eso, pues que, a ver, se puede emprender, pero que no todo el mundo puede ser emprendedor o sirve para ser emprendedor, porque se requiere mucho esfuerzo, constancia total y una fuerza de voluntad tremenda, ¿no? Coméntanos el tema este. ¿Qué tipo de aprendizaje realizaste tú, aparte del prueba y error que acabas de comentarnos? Coméntanos el tema, David. Pues yo creo que empecé como empiezan muchas personas, sobre todo hace ya unos años, ahora ya no existe tanta esa creencia, que era el tema del secretismo, lo cual ahora lo pienso y veo lo absurdo que era. Recuerdo eso, ¿no? Que estábamos trabajando todos los fines de semana, tardamos un año y medio en crear el producto, un año y medio en desarrollarlo sin haber dicho a nadie lo que estábamos haciendo, pensando que era como la gran idea revolucionaria. Claro, tú imagínate estar creando algo en secreto y nosotros nos pensamos, fíjate si sabía poco de marketing digital y de absolutamente nada, aparte de lo que, como bien decías, de desarrollarlo, que cuando lo lanzamos, claro, nos pensábamos que solo, por sí solo, eso iba a venir la gente, que eso es patético pensarlo, pero nosotros lo pensamos en aquel entonces y cuando lo lanzamos el primer producto, pues efectivamente sonaron los grillos como tenían que sonar y eso fue un primer aprendizaje muy importante, que si vas a crear algo, que no pares de hablar de ello a todo el mundo, que seas un plasta, un pesado, para recibir feedback, también para comprometerte, que eso también es importante para cierto tipo de personas, que a veces mucha gente dice muchas cosas de boquilla, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, pero a mí personalmente, si le digo a alguien públicamente que voy a crear una aplicación de algo o a varias personas o a quien sea, pues es como un compromiso que tengo ahí. Y sobre todo también este primer error nos llevó a descubrir cuando salió el libro de Eric Rice, el de la metodología Lean Startup, que fue el aprender a crear, pues lo que decía, un producto rápido, que no fuera perfecto, que lo pudiéramos lanzar en cuanto antes al mercado para validarlo, que realmente lo necesitaba la gente, etcétera. Y eso lo utilizamos digamos, hicimos varios productos aparte de ese, pero el más importante, que esto ya se remonta a cuando yo ya estábamos los compañeros, los tres compañeros estábamos ya cada uno en su máster y trabajando ya en empresas, era una aplicación para mejorar la vida en pareja, una aplicación web y móvil que se llamaba QPlace. Y con esta aplicación nosotros estuvimos aplicando esta metodología Lean, haciendo cosas, intentando lanzarlas poco a poco, viendo cómo respondía el mercado. También habíamos aprendido temas de marketing, pues
anuncios en Facebook, que en aquella época eran bastante pobres, no es como ahora que puedes hacer una segmentación súper bestia y tal. Y la verdad es que fue cuando estábamos cada uno en nuestras correspondientes empresas, creíamos tanto en nuestro producto que dijimos en el equipo de que todos íbamos a dejar el trabajo para centrarnos y ir a por ello. Esto ya he escuchado en otros episodios tuyos y de hecho yo lo predico. No es lo ideal, sinceramente, no es lo que yo recomendaría a día de hoy. Eso es otro de los aprendizajes que tuve, que recuerdo que yo me planteé al que era mi jefe. Estaba en una empresa de inteligencia artificial, porque yo luego me especialicé en inteligencia artificial y visión por computador, y estaba un poco quemado porque recuerdo que fui el último en entrar y era un poco lo que se llama, no sé, un pez basura. No sé si el concepto este del pez este que va Sí, sí, comiéndose no, la, perfectamente entendible, vamos, no te la preocupes. basurilla, ¿sabes? De tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba metido en 80 proyectos de lo que nadie quería hacer, de lo que la gente había hecho mal y tal. Y recuerdo que eso también ayudó a tomar la decisión. Y recuerdo que el día que yo me planteé ante mi jefe y le dije que me iba, le sorprendió, porque curiosamente yo ese puesto de trabajo lo había conseguido sin que hubiera una vacante realmente. Yo vi que era una empresa de inteligencia artificial, que en aquel entonces tampoco en España no había casi nada de empresas que hicieran cosas con inteligencia artificial, y yo me presenté allí con todo el morro y les dije, yo quiero trabajar aquí. Y me hicieron un puesto adecuado para mí, que también es cierto que el puesto al final acabó siendo, como digo, el pez basura, pero bueno. Entonces recuerdo que me dijeron, no, pero te vamos a poner proyectos chulos, tal, no sé qué, pero la decisión ya estaba tomada y entonces nos centramos. Recuerdo que en esta habitación que estoy ahora nos montamos como una oficina y cada día veníamos aquí a hacer nuestras 12 horas, porque la verdad es que no trabajábamos menos de 12 horas. Y luego entramos a una aceleradora de empresas, que la aceleradora de empresas, lo que te permitía era formarte en esas patas que nosotros cojeábamos, que precisamente eran las patas del marketing, las patas de conseguir financiación para un proyecto, conseguir inversión, de business angel, etcétera. Todo esto nos formaron, cómo poder explicar definir un modelo de negocio que estuviera bien y tal. Y estuvo bien, estuvimos como un año y aprendimos muchísimo. Y bueno, igualmente decirte que este proyecto fracasó porque hubo problemas a nivel de equipo y luego cuando los que seguimos fuimos los que entramos en esta aceleradora de empresas y bueno, nos dimos cuenta de que cuando tú creas una aplicación de business to consumer, es decir, dirigido al mass market, a todo lo que es el público en general, es mucho más complicado ganarte la vida que no creando un servicio como el que llevo ahora, que es mucho más asequible el poder lograrlo. Eso es otro aprendizaje, digamos. Hay una cosa bueno, que yo estoy escuchando mucho últimamente y bueno, y aparte de eso, que he leído y en el libro de este mes del club de lectura de una de las comunidades que estoy, que es el libro negro del emprendedor. Y es el tema, no sé si, me imagino que por lo que acabas de explicar, tú has vivido esa Lo tengo el experiencia. libro, lo tengo. Vale, que tú has vivido esa experiencia y es el tema de que, bueno, cuando se va a emprender, es mejor emprender solo que no con socios, ¿no? Porque el tema de los socios pueden pasar varias cosas. La primera, que sea porque necesitas dinero. Entonces, si necesitas dinero, recurre a un banco, no a un socio. Segundo, porque necesites ayuda, pues contrata a un trabajador. O tercero, porque haya que hacer cosas que tú no puedes hacer. Y entonces, en ese caso, lo que hay que hacer, en vez de buscar un socio, es coger y, ¿cómo se llama esto? Lo típico, subcontratar, ¿no? eh, te demostró a ti eso, a ti la experiencia, ¿verdad? Por lo que acabas de comentar. Totalmente. De hecho, yo haría un llamamiento a tu audiencia para que jamás emprendan con amigos, porque es una pena realmente, porque si la cosa acaba mal, pierdes amistades y personalmente ahora pienso que no vale la pena. O sea, no vale la pena perder un amigo de toda la vida por el simple hecho de pensarte o de estar muy metido en un proyecto y al final total para que no funcione. Y sí, eso corrobora por un lado eso. Y por otro lado también es lo que tú dices, ¿no? Yo ahora tengo una visión 100% distinta y no empezaría nada que no pudiera hacer solo
o empezarlo solo al menos, que yo pudiera validarlo de forma individual, que fuera algo que yo tuviera un dominio realmente y no me metería en un proyecto en el que no tengo conocimiento con más gente. Sí que es verdad que ahora ya con el tiempo sí que me atrevería, ya he aprendido mucho, he aprendido a delegar, he aprendido a subcontratar cosas, he aprendido a hacer cosas y tal, y ya haría las cosas de forma distinta contando con otras personas. Pero el tema socio, a mí personalmente no he tenido buena experiencia. No, es lógico. O sea, bueno, pero es una cosa que, lo que tú has comentado es verdad. O sea, es fundamental. El emprendedor normalmente, como tal, hay un error que siempre, prácticamente, bueno, más del 90% de emprendedores es un error que cometemos y que no sabemos reconocer. Y es el tema de que no sabemos o no queremos delegar. Nos pensamos que si no lo hacemos nosotros no se hace bien, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay que aprender, ¿verdad? 100%, de acuerdo. Sí, Vale. sí. Sí que es cierto, Tony, que al inicio, no o sea, al menos, claro, cuando yo empecé, venía de ser becario o de tener un sueldo, pues la verdad, no era un sueldo estratosférico el que tenía la empresa de inteligencia artificial, era bastante pobre. Y claro, eso no me permitía. Por un lado, tenía ese orgullo que, como bien dices, cuando se empieza nos pensamos que solo nosotros podemos hacer las cosas bien, lo cual es totalmente absurdo. Y por otro lado, no tenía el capital ni la experiencia para poder, para que me hubiera resultado rentable de delegar, creo, en aquel punto. Creo que a veces sí que hay que pasar un poco por comerte tú todo lo que hay, un poco de Juan Palomo, para entender también las distintas cosas para luego ser capaz de delegarlas. Ahora vamos a entrar en el tema porque, bueno, estamos hablando en todo momento de emprendimiento. Lógicamente, tú llegó el momento, como has explicado, que dejaste el trabajo y te pusiste a trabajar por tu cuenta, primero en grupo y demás. Pero, ¿cuánto tiempo pasó desde que cometiste el error de dejar tu trabajo y emprender hasta que de verdad empezaste a tener beneficios? Ojo, no a ganar dinero, sino a tener beneficios y no tampoco a tener un sueldo decente. Digámoslo así, vamos, para cortar un poco más el tiempo, aunque sabemos que es más largo, ¿cuánto tiempo pasó desde que despediste a tu jefe hasta que empezaste a ganar dinero? Pues la verdad que pasó bastante, porque desde ese punto pasaron a lo mejor unos 4 años. Claro, yo siempre digo que fueron 7, pero porque yo empecé a emprender mientras trabajaba. Pero cuando yo di el paso propiamente como bien dices, despedirme del trabajo, fueron 4 años exactamente. Que no, y fue precisamente cuando ya nos cansamos, o todos se cansaron y yo me quedé solo, para decirlo claramente, de decir, vale, deja ya, David, de intentar cambiar el mundo y ponte a ofrecer un servicio con todo lo que has aprendido, con todo lo que sabes, donde ganes dinero seguro. De hecho, ese aprendizaje me permitió ser profesor de universidad durante 2 años y la verdad es que cobré muy bien esos 2 años y me permitieron también seguir financiándome un poco. No sé, al final todo era, no sé, intentar. Bueno, sí, hasta que no llegué al tema del servicio, de poder crear webs para otros, que para mí eso, cuando no sé por qué tenía como un orgullo absurdo que tenemos los ingenieros informáticos, que nos pensamos que eso es como rebajarse, porque nosotros pensamos, hostia, yo en la carrera he aprendido cosas súper complejas o con inteligencia artificial, por ejemplo, cosas súper tal, y ahora me voy a poner a hacer una web, que la puede hacer cualquiera. Eso a día de hoy me parece absurdo, ¿eh? Ya lo quiero dejar claro y me parece algo totalmente fuera de lugar. Pero en aquel tiempo, no sé por qué, tendría un ego que no me cabría en mí o algo, por suerte ya me lo he comido y sí, sí, tardé 4 años bien buenos a ver un duro. Y fue cuando recuerdo que el primer ingreso que tuve siendo emprendedor fue creando un curso online cuando, pues, en Udemy. Ajá. Ah, pues Udemy. Y fueron también, luego Sí, 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 sí. y luego hubo otro que fue la primera web que hice, que esto puede ser la web más mal pagada de la historia. Recuerdo que cobré 100 euros por la web. 100 euros ahora. Y sí, sí, o sea, así estaban las cosas antes. Es decir, que no se nace aprendido.
Vale, vale. O sea que tú, si no llega a ser porque, en cierta forma, como has comentado, ¿no? Conseguiste el trabajo de profesor en la universidad y eso, desde que dejaste tu trabajo, ¿no? Pasó un cierto tiempo, o sea, tuviste que tener un colchón económico que te permitió el Ajá. realizar ese prueba-error y ese aprendizaje, ¿no? Hasta que ya pudiste tú lanzarte, bien, aunque sea como tú has dicho, no simplemente pues comiéndote el orgullo y creando sitios web, ¿no? O sea, ya veis que no es fácil, ¿no? No es fácil, que no se gana dinero de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, que no os dejéis comer el tarro, como yo digo, como suelo decir yo, ¿no? Que sí, efectivamente, en Internet se puede ganar dinero, pero no de la noche a la mañana, no en 3 semanas, no en un mes, y se tiene uno que invertir. Invertir en formación e invertir muchísimo, pero muchísimo tiempo, tener las cosas claras y previamente, antes, porque lo fundamental es la formación. Uno puede ser un vendedor en la vida real, ¿no? Pero es distinto a vender en Internet. Porque si tú quieres ser un buen profesional, si quieres que las personas confíen en ti, tienes que ganarte esa confianza. Y la única forma que hay de ganarte esa confianza es demostrando, primero, que eres un experto en X. Y segundo, que no estás vendiendo la moto, que estás tú ahí detrás, que eres tú el que da la cara, etcétera, etcétera. O sea, lo digo porque en Internet hay muchos muy buenos vendedores, pero malos formadores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de David, ¿no? Y en mi caso, en el de varios, suele coincidir normalmente como se toque la implementación o el desarrollo de WordPress y se tenga un poco el don de comunicación, uno acaba tirando también por la enseñanza, o sea, por compartir o enseñar todo aquello que uno sabe, pero no todo el mundo sabe hacer eso. Cuidadín en lo que os metéis. Bueno, vamos entonces a hablar, David, ya, cómo nació ya tu primer proyecto fuerte, ¿no? Porque me imagino que efectivamente tú comenzaste siendo desarrollador, implementador, creador, cualquiera de las tres cosas, porque al haber estudiado informática, tú no tenías problema con código y demás, ¿no? Entonces, más bien diría yo, empezaste como desarrollador web, ¿no? Pero llegó un momento en que pensaste y dijiste, bueno, a ver, aquí, no sé, me falta algo, ¿no? Y es cuando, sin dejar el tema, incluso especializándote, que es lo que yo, como te he presentado al principio, creaste tu propia academia o tu propio sitio de formación a través de una membresía. Coméntanos cómo, cuándo y cuándo llegó ese momento y qué te inspiró. Sí, bueno, la verdad es que para llegar a donde estoy ahora, a lo que ofrezco en la academia y tal, también di muchos tumbos en el sentido de que, bueno, me ha gustado una cosa que has dicho de que no todo el mundo vale para formar y esto no lo digo porque yo sea ni bueno ni malo, eso ya lo opinan los alumnos, pero lo que sí que es cierto es que yo desde pequeño, desde muy pequeño, siempre era el típico que cuando había un examen o lo que sea, siempre estaba allí intentando ayudar a los compañeros, explicándoles las cosas para que las entendieran mejor. No sé, siempre me ha gustado eso, el explicar las cosas que sabía, el compartirlas para que se entiendan, el comerme algo complejo, digerirlo y hacerlo comestible. Y entonces eso es algo que llevo practicando toda la vida, Bueno, no mira, es que David, dijera... te digo una cosa, es una cosa que tenemos en común, como ya he dicho anteriormente. Bueno, mira, la gran mayoría de personas que nos estamos juntando estáis pasando por este programa. Y eso es por una cosa muy sencilla. O sea, no es de nuevo de ahora, es una cosa que, a ver, no me gusta decir que se nace con ello, porque eso pasa igual que una cosa muy fea que es el cáncer, ¿no? Todo el mundo tenemos el cáncer. O sea, el cáncer está dentro de nuestro organismo, pero sin embargo hay personas a las que se les desarrolla como enfermedad y hay personas a las que no.
Pues el tema de la comunicación, el tema de, como tú muy bien has explicado, coger algo, digerirlo, para luego explicarlo bien y desde cero, se tiene que tener un don, que es el don de la comunicación, ¿no? Y ese don no lo tiene todo el mundo, entre otras cosas porque te tiene que gustar, ¿no? Todo el mundo lo lleva, eso sí es verdad. Cualquiera puede desarrollar el don de la comunicación, pero es una cosa que si sale innata es lo mejor y esos son los mejores formadores. Las personas que, como tú, por ejemplo, porque hay personas que enseñan, yo por ejemplo en YouTube he visto, bueno, y veo muchos tutoriales, por ejemplo, que enseñan el tema del HTML, ¿no? Pero, a ver, muchas veces no se dan cuenta de que, a ver, que no estás haciéndolo para ti, que estás haciéndolo para otra persona y que, vale, tú estás viéndolo, pero no te das cuenta que eso va a ser un vídeo, a lo mejor hasta un vídeo que se va a ver, que la persona lo va a estar viendo en un teléfono móvil y que o haces el código más grande y que se vea exclusivamente la parte que de verdad estás desarrollando y lo vas desarrollando a la vez que vas diciéndolo, no, dices tal cosa y después aparece el código, por decirte algo, ¿no? Porque esto es lo tuyo, ¿no? Y eso no todo el mundo sabe hacerlo. Eso lo hace un buen comunicador, como eres tú. Entonces, ya te digo, tú tienes ese don desarrollado, pero porque te gusta y porque lo vives, ¿no? O sea, es normal. Sí. Claro, yo creo que se unen varios factores. Uno de los principales factores que se unen, yo era una persona súper tímida, pero tímida al nivel de hecho me sigue costando. Yo no puedo llamar, por ejemplo, a una pizzería a pedir una pizza, me da vergüenza. Pero en cambio, me prometí a mí mismo que no quería regresar jamás a la alternativa, que es ir a una empresa de consultoría y estar allí las horas tal y, bueno, estar siempre encerrado en un cubículo, etcétera. Entonces, eso a mí me permitió poco a poco intentar aprender a vender mis ideas. Y fue así como me empecé a forzar pues, a dar muchas presentaciones en público, no sé, siempre a ser el primero cuando pedían a alguien que presentara algo. Intentar siempre pues practicar, practicar y practicar un montón hasta y eso unirlo con lo que me gustaba, que era, pues como bien dices, transmitir los conocimientos que me gustaban. Pero dejar claro eso, que yo cuando empecé no es como ahora, ni tenía la soltura que tengo ahora, ni la confianza, ni nada por el estilo. Eso es algo que después de haber Hombre, hecho y editado más de 1000 vídeos, pues es cuando ahora te puedes ver la diferencia claro, es y lo que sé. que por mucho que de eso, a ver, por mucho que se lleve dentro o se tenga ese don, es un don que hay que desarrollar. O sea, nadie nace enseñado y nadie es perfecto. La perfección no existe. Y por muy bien, por ejemplo, o sea, tú ves, por ejemplo, ahora el primer vídeo en el que yo salgo delante o me pongo delante de la cámara y ves mis vídeos ahora o me ves ahora charlando contigo y dices, madre mía, es que es normal, se aprende y se desarrolla o se mejora con la experiencia, con el tiempo, con la práctica. De la noche a la mañana no se hace uno un especialista en tal cosa, eso está claro. Hay que Pero practicar es y curioso practicar. esto. Sí, sí. Esto es curioso, Tony, porque tú ya lo sabes, ¿no? Ahora lo que intentan vendernos es que cualquiera puede tener un curso online, cualquiera, y es que es que ya ha llegado un punto que ya ni te exigen que sepas del tema que tienes que explicar, ni que sepas explicar. Es decir, es como absurdo. Ya te venden de como la gallina de los huevos de oro, cualquier cosa. Tú sabes ir en bici, tú puedes enseñar a ir en bici. Es como, no sé, no. Ha llegado un punto de absurdez No, también eso no es que no. así. O sea, aunque tú sepas ir en bici, no vas a saber enseñar a montar o a ir en bicicleta como no te hayas preparado, por muy bien que tú montes en bicicleta, como tú no te hayas preparado y hayas aprendido a cómo enseñar a otras personas a ir en bicicleta, no vas a venderás la moto, ¿no? Pero luego pasará lo que pasa en la gran mayoría de cursos que hay o de formaciones que hay en Internet, que es una presentación, un PowerPoint y una voz detrás,
que a lo mejor resulta que hasta está leyendo, pero como son tan buenos, ¿no?, pues tú no te das ni cuenta, ¿no? Te crees lo que el tema este. O sea, claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que venden cursos de cómo vender cursos o cómo crear cursos. No, cuidado. Total. A ver, primero, yo, por ejemplo, antes de... bueno, yo voy a empezar a monetizar, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lo mismo que tú y que la gran mayoría de compañeros con las que yo contacto, muchos están ya súper arriba, ¿no? Como Boluda y demás, otros en un nivel medio, pero a mí lo que me gusta es eso y yo quiero llegar ahí, llegaré ahí con el tiempo. Pero voy a empezar con una membresía de cero y con un paquete de sitio web, paquetizar, ¿no? Con simplemente crear un sitio web con las 5 páginas básicas y además las 3 plantillas que exigen la ley de protección de datos, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa? Que porque yo sé que lo voy a hacer bien, entre otras cosas, porque lo tengo demostrado. Nada más hay que ver ir a mi canal de YouTube o entrar en mi sitio web. O sea, yo sé y la manera que yo tengo de enseñar es prácticamente mi marca personal, porque yo, aunque lo que esté enseñando resulta que solamente haga falta compartir la pantalla para que se vea, yo estoy siempre en pantalla, porque yo lo poco que aprendí, lo poco que yo estudié, fue físicamente y yo veía al profesor o a la profesora, ¿no? Y veía la pizarra y cómo escribía en la pizarra. Entonces yo entiendo la enseñanza directa así, o sea, viendo cómo esa persona me enseña, ¿no? Claro, hay momentos o según qué tipo de enseñanza, por ejemplo, como es la tuya, que no se requiere, porque ahí es todo código puro, ¿no? Pero en mi caso, ¿no?, lo que yo lo que yo quiero enseñar sí que se requiere. Y yo prefiero estar yo delante de la cámara que no poner una imagen o un dibujo o un de esto y que se me escuche a mí hablar. Respeto a las personas que lo hacen así, ¿no? Pero mi método de enseñanza es ese y eso será lo que voy a emplear, ¿no? Pero claro, zapatero a tus zapatos. Eso, ¿por qué lo sé yo? Primero, porque me gusta. Segundo, porque tuve la suerte de que di con una persona que me abrió su puerta y me dio acceso a esa formación que iba a complementar, porque yo tenía el concepto, pero no sabía cómo desarrollarlo, y gracias a eso, ¿no?, a esa persona que me abrió su puerta, un argentino, pues aprendí y dije, Dios mío, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer y esto es como lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, es lo normal, ¿no? Es lo que voy a hacer y lo tengo súper claro, ¿no? Bueno, pues háblanos ahora sí, porque yo también cuando cojo el rollo, no me veas lo que me cuesta soltarlo, ¿no? Pero siempre digo lo mismo. Lo mío, este programa, estos episodios no son entrevistas, son charlas para que se conozca al invitado como persona, pero lógicamente también a mí a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Vamos a entrar ya entonces en la creación ya de tu academia. ¿Cuándo fue el paso ese? ¿No? Sé que, porque lo has comentado y además porque sigues haciéndolo, que no dejaste con lo que empezaste, que fue el desarrollo de sitios web, acabaste especializándote, también hablaremos, pero háblanos de ese paso ya a la creación de tu propia academia. Mira, como bien dices, compaginé ambas cosas siempre porque ni una ni la otra me daban un sueldo. Entonces tenía que hacer dos cosas para intentar no poner todos los huevos en la misma cesta. Y bueno, empecé, pues por un lado, el tema de los proyectos web. Normalmente, lo que empecé en un inicio fue del boca a boca, de gente cercana, que lo típico, tal familiar necesita una web, o tal amigo de familiar, o tal amigo de amigo, el círculo cercano iba haciendo esto. Y la verdad es que los proyectos eran bastante mal pagados para lo que yo hacía, porque recuerdo que en aquella época yo les desarrollaba todo desde cero, porque o sea, al ser desarrollador tenía esa mala praxis realmente. Tenía que haber utilizado plantillas o lo que fuera, para lo que pagaban era para utilizar O sea, plantillas, o sea, que y para implementar. en principio, digámoslo así, tú empezaste haciendo páginas web a medida.
Sí, desde el principio, sí, sí, sí. O sea, no Regalando el trabajo. WordPress y una plantilla de WordPress como se hace ahora, y cogiendo un tema y unos de estos, sino que prácticamente a medida. O sea, Bueno, código. básicamente lo que desarrollaba los themes de WordPress a medida y luego era todo a medida, o sea, no partía de una plantilla, la creaba yo desde cero. Y mientras hacía esto, creo que eran finales de 2014, principio de 2015, creé mi primer curso con todo lo que había aprendido y era un curso que trataba sobre cómo crear landing pages con código también y lo publiqué en Udemy. Y también fue en aquel entonces, en finales de 2014, que yo creé la página siliconvalley.com, que en aquel entonces era un blog donde yo compartía tutoriales de HTML y CSS, recuerdo, y también de temas de freelancing y tal, de mi experiencia, que ya me dirás tú, o sea, no podía ni, o sea, no, era curioso, ¿no? Que me pensaba yo que iba a ayudar a nadie con lo que generaba realmente. En fin. Eh, y fue, digamos, de ver que en Udemy la verdad es que al validar mi forma de explicar que la gente estaba contenta, creé un par de cursos más en Udemy y llegué a tener, recuerdo, 10.000 alumnos en Udemy, que a día de hoy es algo muy asequible, pero en aquella época cuando yo empecé, de instructores españoles habíamos 4 gatos. Había recuerdo que, no sé, de España a España a lo mejor había unos 10 o así. Y incluso llegué a ganar un premio de la innovación, de la forma de explicar en Udemy, en habla hispana y tal, para motivarnos hacia los instructores. Y sí que es verdad que poco a poco fueron apareciendo más instructores de habla hispana de Sudamérica, de Centroamérica, etcétera, de la América Latina en general. Y, y empezó a llenarse un poco el tema de lo que tú decías antes, de cursos para vender cursos, para ganar dinero, para no sé qué. Y no solo eso, me empecé a dar cuenta de que yo tenía algunos cursos gratuitos para hacer el tema entrar por un gratuito y luego entrar en uno de pago, porque era un poco cómo funcionaba el modelo de negocio así de Udemy, que me pasaba el día contestando tickets de alumnos que me daba la sensación de que no se habían mirado la lección ni nada por el estilo. Y era un poco de frustración. Y así decidí dar el salto en aquel punto a Teachable. Teachable es parecido a Hotmart, por si no se conoce Teachable, que es una plataforma que te permite crear tu propia academia y digamos que te ofrecen toda la infraestructura. Puedes subir el vídeo, puedes crear los cursos, las lecciones, puedes cobrar por esos cursos, etcétera. Y antes de crearme mi propia academia lo hice por Teachable. Y después de pasar por Teachable, ya no sé cuánto tiempo pasó, quizás pasó un año y pico o tal, dije, vale, pues a ver, yo tengo los conocimientos para poder crear mi propia academia en WordPress, yo enseño a desarrollar WordPress, ¿por qué leches no me creo la academia? Y fue así como finalmente decidí crear mi academia. Primero recuerdo que era con un pago único, de no sé qué cantidad era, pero no era, o sea, era una cantidad pues elevada. Después probé el tema de los funnels con todo el tema de embudos de venta, etcétera. Con un Evergreen Webinar estuve probando también y finalmente me pasé al modelo de 10 euros al mes, inspirado por 100% por Boluda, esto es innegable. De hecho, el diseño que se ve ahora está 100% inspirado en el de Boluda, si bien es cierto que tengo un rediseño completo que todavía no me ha dado tiempo a aplicar, que se aleja ya de ese modelo, porque ya directamente no creo que se asocie con lo que yo ofrezco. Y bueno, eso han sido un poco las vueltas que he dado hasta ir a mi propia academia. Y claro, pensad una cosa, yo tenía esos 10.000 alumnos, luego en Teachable perdí pues la gran mayoría y los que acabaron viniendo a mi academia, que son digamos los que yo considero los primerizos, fueron muy pocos. No sé si no llegaron a 20 de todos los que tenía, porque eran además cursos que ya habían hecho, pero aún así hubo gente que apostó y pagó. Y siguen a día de hoy, mucho de esta gente siguen la mayoría, o sea que estoy súper agradecido. Bueno, ¿y cuándo fue o cómo compaginas el tema? Porque, como muy bien explicado al principio y tú has dicho, ¿eh? Eres desarrollador de WordPress especializado en la creación de academias online. Me imagino que, lógicamente, tú el sueldo lo tienes no solo por la academia, porque la academia es, digamos, no es para todo el mundo, aunque sí puede ser. O sea, de hecho, yo soy miembro de la academia y estoy empezando desde cero, pero digámoslo así, va enfocada de cara a desarrolladores, ¿no? A aprender un montón de cosas que se desconocen y que tú compartes con ellos, ¿no?
pero sigues o te especializaste en la creación de academias. Entonces tienes los dos huevos, ¿no? Si no fuera por esos dos huevos, seguro que no tendrías el sueldo, ¿no? Porque hoy ya, bueno, ya escuché en uno de los episodios, porque yo no solamente soy podcaster, sino que además soy doble podcaster, o sea, hago mi podcast, pero es que escucho, soy fanático de los, y lógicamente, pues tú tienes tu podcast junto con Francés sobre el tema de instructores online, ¿no? Y bueno, cuando conseguiste el unicornio, como llamabais y demás, o sea, tú ya te puedes ganar la vida, digámoslo así, tienes un sueldo gracias también al tema de la especialización de la creación de academias online, ¿no? Coméntanos el tema este. Esto fue básicamente porque llegó un punto que estaba quemadísimo de ser generalista, es decir, de ofrecer mis servicios a clientes de todo tipo, independientemente de lo que fuera. Es decir, yo lo mismo te creaba un sitio para una empresa de drones que para una empresa de una chica que cantaba en bodas en Madrid. Es decir, creé un montonazo de páginas y me di cuenta de que haciendo esto no podía reaprovechar realmente lo que aprendía en un proyecto o en otro. Sí que es verdad que aprendía muchas cosas, pero no podía reaprovechar código, que ahora tampoco realmente lo reaprovecho como tal, pero sí reaprovecho mucho conocimiento. Entonces, el decantarme por las academias fue hace 2 años, que ahora sí que hay un montón de gente que dice que hace academias y tal, pero hace 2 años no había tantas porque casi nadie quería hacerse realmente. Y fue básicamente por decir, vale, yo he pasado por todo un proceso súper largo de aprendizaje donde he probado millones de cosas hasta dar con la que a mí me ha funcionado y tal, y entonces conozco muy bien cómo funciona este sector de las academias. Es decir, no elegí el nicho por moda, ¿no? Que es lo que veo ahora, que mucha gente dice, ah, sí, el coronavirus, pues toma, yo ahora hago academias porque está de moda y tal. Pero claro, eso no te da la experiencia que yo tuve a base de mi propia academia, de crearla desde cero, de crearla 100% a medida, de con lo que necesitaba, con lo que había aprendido, etcétera. Y así tomé la decisión. Y fue hace esos años que recuerdo que yo pensé, ¿cuál es la mejor manera de poder conseguir clientes de academias? Y lo que se me ocurrió fue decir, pues voy a hacer un podcast que se llama Instructores Online, donde comparta de forma 100% abierta todo lo que a mí me pasa en mi academia, lo que acierto, lo que fallo, lo que me equivoco, lo que pruebo, etcétera. Y entonces pensé, vale, pero es algo que no quiero hacer yo solo. Y en aquel entonces yo recuerdo que conocí a Viademia de Francesc Barbero eh, y lo que había visto de él, no sé por qué, me había parecido una persona que me caía bien sin conocerla. Es como una persona muy afable, bueno, no es como, lo es, quiero decirte, muy, muy buena Vamos, es gente. que Francés cae bien a cualquiera, nada más, sin conocerlo, nada más oyéndolo, es que oyéndolo, Total, es que cae bien a cualquiera. totalmente. Y además me pareció una persona muy acorde a mí, es decir, una persona muy, muy trabajadora, que no se lo tenía para nada creído. Y que era muy, no sé, muy honesta también. Me pareció una persona muy honesta a la hora de transmitir sus cosas. Y entonces yo lo que hice fue, oye, no, yo, Francés, no nos conocemos, pero me mola lo que haces y pienso que si hiciéramos un podcast juntos nos iría bien a los dos. Y entonces yo le propuse, tú déjame a mí que yo me encargue de la parte web, de la parte técnica a nivel de, pues eso, ¿no? Del podcasting, de más de técnico a nivel web me refiero. Y le dije, y tú encárgate pues de tu parte, el audiovisual. Y entonces decidimos en aquel entonces que tampoco se llevaba mucho el tema de, sí que se llevaba el vídeo podcast, pero a un nivel como el que estamos haciendo ahora, de grabar podcast cada uno desde su casa. Y nosotros decidimos que nuestros episodios los íbamos a grabar quedando en persona, en sitios random, porque además quedábamos en sitios súper absurdos, para hacer nuestros episodios. Y quedábamos a lo mejor en la montaña, quedábamos en un bosque, quedábamos en mi cocina, no sé, cosas así, o en sitios así más que la gente no estaba acostumbrada. Y también era para darle un toque personal. Y así empezamos a hacer el podcast y fue muy chulo porque no solo era explicar mis rollos, sino explicar el aprendizaje de los dos y poder debatir qué te ha funcionado, qué es lo que no, y de una forma 100% abierta, cero maquillada, y sobre todo para transmitir que el tema de ser instructor online no consigues vivir de esto de la noche a la mañana. Yo te puedo decir que, bueno, lo dije públicamente, el tema de superar cierto límite se tardan varios años incluso a poder hacerlo, dependiendo de cuáles sean tus dones, ¿no? Porque si a ti se te da muy bien vender en Internet, pues quizás tardas menos o más.
pero vamos, que nadie te regala una leche y hay que pasar por un proceso. No, es verdad y además, ya te digo, yo lo tengo muy claro porque yo voy a empezar precisamente como ya he dicho y repito a los oyentes o a los videntes, porque claro, detrás de eMarketer Social, podcast, video podcast o la marca eMarketer Social y detrás de Tony Herrera hay una comunidad que yo me siento muy satisfecho de que veo, especialmente lo veo en YouTube, porque te digo una cosa, hay un montón de gente, a ver, podcast todavía no tiene, como en América, el sitio que debe de tener en España, pero hay podcast y hay podcast de, vamos, muy importantes. O sea, el mío es del montón, ¿no? Todavía queda mucho dentro del podcast. Hay mucho, precisamente, mira, pasa igual que el tema de las academias. Ayer, el último episodio que escuché fue vuestro y fue cuando el tema, se planteó el tema de la burbuja de las academias entre Francés y tú, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo en lo que decíais. O sea, a ver, ni la academia, ni la formación, ni nada que sea Internet va a explotar la burbuja, como se suele decir. Todo el mundo tiene cabida porque cada maestrillo tiene su librillo. Y eso es otra parte, que es la parte final que te preguntaré. Aunque somos miles y miles y miles de personas, no hay dos personas iguales. Entonces, lo bueno que tiene esto y la labor tan positiva que yo creo que estoy haciendo es dando a conocer a las personas que están detrás de esas marcas, de estas, como personas, como tal, porque además tienen la posibilidad de conoceros físicamente, porque también lo hago en vídeo, pensando en esas personas que no pueden oír, ¿no? Pero sin embargo sí pueden ver en YouTube y con subtítulos saber de sobra lo que se está hablando, ¿no? Ver cómo sois en realidad, cómo os expresáis, cómo habláis y las cosas que habláis os salen de dentro del corazón, igual que a mí, ¿no? Esa es la manera de ganarse la confianza de las personas. Si yo te estoy viendo a ti y veo cómo eres, cómo actúas, cómo mueves tus manos y demás, por lo menos yo, ¿no? Todo el mundo no es igual de detallista, pero yo que toda mi vida he tratado con personas, sé que me puedo fiar de ti o no. Eso me lo ha dado mi experiencia, porque toda mi vida he estado tratando con personas, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo mismo, o sea, yo voy a empezar, como ya he dicho, con una membresía de formación online, en directo. Ya existen, por ejemplo, una de ellas estoy yo soy miembro de Kudaku, es formación online en directo, dadas por expertos son también todos los que estáis pasando por aquí, pero yo lo voy a hacer de manera distinta como lo hace Kudaku, ¿no? No porque no me guste cómo lo hace Kudaku, sino que yo no puedo competir con Kudaku, ni pretendo competir. Kudaku va a ser, digámoslo así, o en este caso Nahuel, es un compañero mío. Yo en su día expliqué lo que iba a hacer, les propuse que por qué no lo hacían ellos así, ¿no? Ellos dijeron, no, es que nosotros tenemos esto y tal, nos gusta más así. Vale, o sea, como tú dices, cuando la ventaja que hay hoy en día y lo bueno que tiene el tema del emprendimiento y de los buenos profesionales es que no tenemos secretos, es que lo compartimos absolutamente todo, y más entre nosotros, ¿no? Y por eso existen las comunidades a las que yo recomiendo a todo el mundo que pretenda emprender o que haya emprendido, que se apunte a estas comunidades. ¿Eh? O sea, porque va a tener un apoyo total. Entonces, estar pendientes porque falta muy poco, ¿no? Porque yo lanzaré esa membresía, va a ser de formación online en directo, ¿no? Ya os adelanto, David va a dar una de ellas, ¿no? Ya lo he puesto en el compromiso, pero bueno, va a estar David ahí, ¿no? Y en esta membresía de formación online en directo vais a estar vosotros con vuestra cámara y vuestro micro, con lo cual no vais a preguntar a través de un chat, vais a preguntarle en directo a la persona la duda que os haya surgido, ¿eh? Esa es mi innovación, esa es mi marca, como dije antes, David, ¿no? Y aparte, pues lógicamente, al igual que David, como todos los huevos no se pueden poner, y el tema de la membresía, efectivamente, es un proceso, es una cosa que es escalable, pero es muy lenta, salvo que tú
no tengas un mercado ya hecho, un nombre o un renombre, o llámalo como quieras, o seas un influencer. Normalmente, pues, a ver, hombre, claro, yo soy influencer para alguna persona, seguro, ¿no? Pero que no soy un boluda, que no soy un, yo qué sé, un merodio, ¿no? Sino que simplemente soy Tony Herrera, ¿no? La persona en la que se puede confiar y que tú sabes que si vas a entrar ahí, ¿no? Todo lo que vas a tener va a ser valor y valor positivo, entregado por mi parte y por parte de las personas que van a estar colaborando ahí, ¿no? Pero como eso es un proceso muy lento, pues bueno, pues ¿qué hago? Paquetizar un sitio web, ¿no? Mira, por 400 euros yo te creo el sitio web que tú necesitas para exponerte, ¿no? En Internet, con las 5 páginas que necesitas, que son el home, el blog, que es imprescindible porque es la manera en la que tú vas a ir ganándote la confianza de tu futuro cliente, buyer persona, como le llaman, ¿no? En otra página que va a ser en la que tú especifiques, ¿no? Los servicios que tú ofreces, ¿no? La página de quién soy, que es necesaria, ¿no? Y la página de contacto. Pues por eso yo en principio cobraré 400 euros. Es una cosa que en 4 días la entregaré. ¿Por qué? Porque es un paquete. O sea, no va a ser una cosa medida, no va a ser como lo que tú hacías, un paquete y punto. Bueno, pues veamos, háblanos por un lado, el tema de las academias online. Ah, por cierto, yo te quería hacer una propuesta, no sé si lo has hecho, porque yo la verdad, a ver, en Silicon Valley hay tantísimas cosas que yo estoy empezando ahora y he empezado por el principio, o sea, estoy empezando a aprender, aunque ya lo sé prácticamente todo lo que estoy aprendiendo ahí, lo sé, pero lo estoy aprendiendo ahora bien. O sea, estoy aprendiendo ahora la base del HTML, del CSS y del PHP, ¿no? Pero lo estoy aprendiendo bien gracias a ti y a la academia, que por eso me apunté. Pero Muchas vamos a gracias. ver, David, ¿tú no te has planteado tu especialidad como desarrollador de WordPress o de sitios web es la creación de academias online? ¿No te has planteado cómo es lo que tú estás haciendo de manera cotidiana? ¿No te has planteado el hacer una formación o un curso de cómo crear academias online? Bueno, el tema este de crear un curso sobre cómo crear academias online, hasta cierto punto puede ser delicado porque, o sea, porque yo considero que para poder crearlas se requieren ciertas partes de desarrollo. Y esto quiere decir que, o sea, se pueden hacer con cosas como Elementor, por ejemplo, pero yo aquí no me siento cómodo trabajando con este tipo de herramientas No, y no, entonces no. prefiero... A ver si me entiendes, David. O sea, yo me refiero dentro de Silicon Valley, que es lo que se hace. O sea, no, digámoslo así, crear una academia utilizando, por ejemplo, no sé, GNT-Press y Elementor, o el team que sea y Elementor. No, no. Crear academias online como tú las creas, como la academia online, con un framework, digámoslo así, o con código. No, a ver, no el típico curso que se está vendiendo de hacer tu página web de academia online, que te cogen la plantilla y te cogen el plugin de Resting Content Pro y tal, y pum, ahí tienes la academia en 4 días, y eso lo puede hacer cualquiera que no sea un especialista. No me refiero a Pero, eso. No sé si me has sí, te entendido. entiendo, pero el tema es que con lo que yo enseño realmente, lo que yo hago en las academias lo podría hacer el alumno también, ¿sabes? Si bien no es cierto que hay un curso específico para ello, yo doy las herramientas para que puedas crear una academia o lo que quieras realmente, para poder modificarlo. O sea, doy los mecanismos necesarios, que considero también más importantes, que en un futuro no descarto, crear cursos más específicos a ciertas temáticas, pero es que, claro, el nivel al que yo me dirijo, bueno, es un nivel de gente implementadora que quiere darle salto a desarrolladores. Entonces, claro, una academia depende en fuerte manera de plugins, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, LearnDash, Sensei o lo que sea. Y al final el poder modificar estas cosas que te interesa de Sensei o LearnDash y tal, es algo que se puede hacer conociendo los mecanismos que yo enseño. Pero sí, no es algo descartable. Si bien es cierto que no está en la lista ahora mismo, y debo ser sincero, porque me debo a los cursos que me han ido solicitando y más votados, sí,
y están más dirigidos hacia al desarrollo, que es donde yo me dirijo. Y las academias es algo que llevo más para la parte, bueno, como sabes, de servicios, y es donde disfruto. Y además, una cosa muy interesante que yo pensaba que cuando me especialicé en academias habría el riesgo de aburrirme o de quedarme estancado. Pero lo cierto es que cada día me encuentro retos más interesantes que me hacen distinguirme absolutamente de toda la competencia que pueda haber en España, por decirlo claramente. Y no, ya sé que suena un poco de flipado, por decirlo claramente, pero por ejemplo estoy haciendo academias ahora que tienen un grado de interactividad que jamás me habían solicitado, que tienen todo un tema que se llama H5P, que es como un estándar que existe, que hasta ahora jamás me había encontrado ninguna academia. De hecho, no he visto ninguna academia en España que utilice ese nivel de interactividad. Y es lo bueno de especializarte en algo, que cada vez vas metiéndote más a fondo y te permite crear cosas más chulas, crear plugins específicos que te permitan hacer seguimiento que de por sí no ofrecen, no sé. Y es chulo el especializarte en algo. Lo recomiendo realmente que los oyentes elijan o bien paquetizar servicios como tú estás haciendo, que me parece una opción muy correcta. También lo que decías, ¿no? Paquetizo un servicio web con las páginas que necesiten o la que tú definas, el del nicho que sea, o bien dirigirte a un nicho en el cual te guste, seas experto, porque también con el tiempo, pues sí que es una palabra que no me gusta, la palabra experto, porque considero que nunca se deja de aprender de algo, pero sí que es verdad que llega un punto en que te van a elegir a ti. Yo me encuentro con clientes que dicen, no, no, es que quiero que la academia me la hagas tú, me da igual que haya otra persona que haga, tal, no sé qué, y me da igual lo que tenga que esperar. Y eso es algo que solo se consigue a base de haber hecho un montón de academias a medida, encontrándote con todo tipo de casuísticas, comiéndote marrones importantes y bueno, está bien, no sé. Eso está claro. Bueno, vamos a entrar ya en la parte, digámoslo así, aunque ya hemos entrado, estamos en la parte profesional, ¿no? Pero, digámoslo así, vamos a entrar en la parte de Silicon Valley. Explica, a grosso modo, qué es Silicon Valley, ¿no? Y bueno, al final, explícanos también, porque, bueno, Silicon Valley no deja de ser una academia, ¿no? Explica o dinos qué es lo que te diferencia a ti del resto de compañeros y compañeras que tienen academias o membresías. Empecemos por el tema de Silicon Valley. ¿Qué es Silicon Valley y a quién va dirigido? Mira, Silicon Valley sí que lo definiría como, bueno, yo lo definí en su día como un club, le llamaba el Club Silicon Valley, y es un sitio web de membresía que aglutina distintas cosas, entre ellas aglutina pues los cursos online. Van dirigidos principalmente a implementadores, o sea, va dirigido o bien a implementadores WordPress que quieren dar el salto a desarrolladores, o bien a desarrolladores que quieren seguir formándose y reciclándose continuamente con ciertos temas de desarrollo. Y aparte de los cursos, pues también ofrezco tutoriales, que son proyectos que van de inicio a fin, que son pequeños, que te permiten hacer funcionalidades concretas, desarrollar pequeños plugins, donde se aplica un poco lo aprendido en los cursos con ejemplos más prácticos del día a día. También les ofrezco una parte de comunidad, que si bien es cierto, no, para mí no es lo principal, porque hay un canal de Slack, digamos, en el cual podéis participar los alumnos. Está más enfocado sobre todo al tema de poder ayudarse entre los miembros, que considero que es algo clave, sobre todo para cuando algún alumno tiene una duda de un proyecto personal o de un proyecto de cliente. Pensad que es eso que yo no puedo ofrecer a nivel de soporte porque no me daría la vida. Porque, claro, si cada persona tiene un reto de programación y se lo tengo que resolver yo por el precio que vale la academia, mi precio hora de desarrollo ya vale más caro que un mes en la academia. Entonces, por eso creé la parte esta más de, de comunidad. Y por otro lado, también intento ofrecer una parte de directos donde por un lado yo comparto cómo trabajo en tiempo real en un proyecto propio de cliente para poder demostrar que las cosas no son como se muestran en un curso online. Es decir, que los cursos están editados y están preparados. En cambio, yo cuando me enfrento a un proyecto real, pues tengo que equivocarme varias veces hasta que doy con la forma correcta, o tengo que visitar Google o Stack Overflow 2000 veces para encontrar la solución correcta, ¿no? Que a veces también se transmite la mala idea esta de que el programador no mira documentación. Eso es absurdo.
obviamente cualquier programador, al menos de los que yo conozco, se pasan el día con la carpeta, o sea, con la pestaña de Google buscando cómo hacer tal cosa. Cada vez que empiezas a hacer una cosa, tú lo buscas en Google, por mucho que te la sepas, la buscas para ver cómo era la forma más rápida, o estás apuntado en sitios de compañeros como el de Nawai, por ejemplo, en este caso, que yo trabajo con Genesis Framework la mayoría de las veces, pues me sirve tener un repositorio para saber rápido cómo hacer algo, aunque lo sepa, para no perder mi tiempo en ello. Y, y eso sería un poco lo que ofrezco en Silicon Valley, y también la parte esta que hacemos junto con Esther y Nawai de webinars, que hicimos una alianza con 2 academias más, o sea, Silicon Valley y 2 academias más, para intentar sumar y no restar, ¿no? Que también es lo que tú comentabas antes, Tony, que podemos haber 1000 personas enseñando lo mismo. Al final lo que importa es el toque personal que tú le das, y lo que un alumno va a apreciar mío, otro alumno no le va a gustar mi forma de explicar, y no hay ningún problema. O sea, por eso también intento realizar colaboraciones cuando surge la oportunidad. Y en este caso con Esther y Nawai, pues realizamos webinars donde intentamos sumar lo que sabemos los 3 y que eso sea valor para nuestros alumnos. No, y además, es verdad, y lo ratifico, es que los 3 tenéis el mismo estilo. Pasa lo mismo que si me juntara yo también, ¿no? O sea, hay un refrán que dice, y en todos los programas siempre lo digo, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y esto es lo bueno que tiene la comunidad, ¿no? Y bueno, y especialmente vosotros también estáis dentro de lo que es la comunidad de WordPress, que es tremendo. O sea, WordPress, si el 40% de los sitios web que hay en Internet están hechos con WordPress, una de las cosas que influye en eso, por no decir lo más importante, que hace que WordPress sea el CMS o el gestor de contenidos más utilizado para crear sitios web por encima de todos los demás, que hay más, por supuesto, ¿no? Es precisamente su comunidad, ¿no? La comunidad que está detrás de WordPress, y todo el mundo trabajando de forma desinteresada. O sea, no cobran absolutamente nada, ¿no? Y ahí está la prueba del repositorio de plugins de WordPress, de temas y demás. Sí, es cierto, es verdad, lógicamente, y yo lo entiendo perfectamente, que es lógico y normal. Tú das una cosa gratis, bueno, pues lo complementas después para tener otra que mejore eso que has dado gratis, y esa de pago para monetizar un poco, que eso es algo entendible, y quien no quiera entenderlo así, o sea, yo un día vi una crítica, por ejemplo, precisamente a Elementor, ¿no? Porque decía que Elementor no debería de estar en el repositorio de WordPress porque resulta que era de pago. No, señor, vamos a ver, Elementor está en el repositorio de WordPress, pues lo mismo que está cualquier otro plugin, porque es GPL y es gratuito, y luego la parte que tiene de pago, pues no es ni más ni menos, si tú quieres mejoras o quieres el soporte o lo demás, que, hombre, es lógico, eso no te lo van a dar gratis, ¿no? Entonces, tiene todo el derecho del mundo. Bueno, vamos a la segunda parte de lo que te he dicho antes, que es el tema. Dinos a ver, David, aunque tú muy bien lo has explicado y yo lo repito, no me gusta hablar nunca de competidores, sino de compañeros y compañeras, ¿no? Cada uno tiene su estilo, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? ¿Y cuál es ese librillo o qué es lo que te diferencia a ti, David, del resto de compañeros y compañeras que hacen lo mismo que tú? Bueno, básicamente lo que considero que me diferencia, y fue un enfoque propio desde el principio, es que mis cursos son en profundidad, es decir, y duran lo que tienen que durar, en el sentido de que yo considero que cuando veo un curso que te dice aprenda a desarrollar plugins y tiene 10 lecciones, a mí eso me pongo a temblar, porque eso es imposible, literalmente. Entonces, lo que yo creo son cursos que, pues, si se requieren 27 horas, 30 horas para aprender algo, pues el curso va a durar eso. Y si en otra cosa para aprenderla se requiere media hora, va a durar media hora. Y entonces es el enfoque que intento diferenciarme. Además que el enfoque que yo opté al principio es cursos de WordPress a un nivel de implementador, de utilizar plugins o lo que sea, pues ciertamente hay una competencia elevada, y yo intenté desde el principio enfocarme en eso, en el desarrollo puro y duro. Y también intenté siempre
y no, al inicio quizás no tanto, pero lo intenté luego con el tiempo, que es ayudar a dar ese salto, ¿no? Que veía que faltaba un sitio donde una persona pues que sepa crear sitios web con Elementor, con Divi, sin ellos, es decir, que sepa manejar WordPress, que entienda cómo funciona WordPress, que no sé, que, o sea, que sepa lo que es una página, una entrada, un menú, etcétera, todo esto, pues esa persona, independientemente del campo que viniera, pudiera dar el salto a desarrollador. Y de hecho tengo ejemplos, tengo uno muy chulo de un compañero de la academia bueno, que era filólogo inglés, escritor también, y nunca había programado. Conocía WordPress, que tenía mucha experiencia creándose sitios web, implementándoselos para proyectos propios y tal, pero no había tocado una línea de código en su vida, como aquel que dice, lo típico que buscas un snippet y lo pegas y no acabas de entender lo que hace. Pues esta persona luego acabó dirigiendo un equipo, o sea, entró en una empresa, pasó por Silicon Valley, siguió aprendiendo otras cosas más avanzadas incluso y acabó dirigiendo un equipo en una empresa importante tecnológica aquí en Barcelona. Y eso a mí personalmente pues me llena de orgullo y me valida, o sea, no solo ha sido este caso, quiero decirte que gente, si le pone ganas, yo siempre digo eso, en mis cursos cuando una persona me viene y me dice... recuerdo, mira, esto fue la semana pasada, se apuntó un alumno y dijo, tengo un mes para aprender a desarrollar. Yo le dije, perfecto, este no es tu academia. Dice, vete si quieres a otra que te prometa ese tipo de milagros. La mía no es esta. Digo, la mía mínimo, y por eso creé el plan, son 6 meses y si le dedicas toda la jornada. Y si no, vas a tener para largo. Y no pasa nada, porque lo que yo enseño es una profesión. Es decir, yo no he creado un curso para que sepas crearte, pues eso, ¿no? Para que tú, o sea, el objetivo de Silicon Valley no es que tú digas quiero aprender una cosa para mi proyecto, que también hay espacio para ese público, ¿vale? Pero al target que yo me dirijo exclusivamente, o sea, mayoritariamente es una persona que dice, yo me quiero ganar la vida desarrollando sitios web y quiero ofrecer a mis clientes cosas que antes no era capaz de hacer implementando. Es decir, ¿qué pasa, no? Muchas veces cuando solo eres implementador, se da el caso de algunas personas que le dicen a su cliente, no, eso no se puede hacer. Eso no es posible en WordPress. Y la respuesta tendría que ser, no, eso yo no lo sé hacer, pero se podría hacer desarrollando. Y entonces eso es lo que yo quiero llegar, que tú puedas decir, oye, con lo que yo aprendo en Silicon Valley puedo cobrar a partir de 2.000, 3.000 euros sin que me tiemble la mano porque sé que lo que yo hago es lo que vale y no lo sabe hacer un competidor. Sí, Y a eso ver, es lo que persigo. en pocas palabras voy a resumir yo, porque lo estás explicando muy bien, pero yo voy a resumir en poquísimas palabras, qué es lo que te diferencia a ti, o en este caso, qué diferencia a Silicon Valley del resto. Muy fácil. Existen dos cosas. Sitios de membresías, concursos y academias o institutos o facultades, o llámalo como quieras, ¿no? Los sitios de membresías, concursos son una cosa y Silicon Valley es una academia. Por eso no es una membresía de 10 euros, es una academia de pago mensual, en la cual no te va a valer el pagar solamente 10 euros y ya está, como muy bien has explicado tú antes, ¿no? Sino que es para aprender un oficio, para lo que tú aprendas en esa academia, poder ganar dinero con eso, ¿no? Valorarte. ¿No? Y además que yo puedo prometer y prometo, como dicen los políticos, es broma aparte, ¿no? Yo quiero decir una cosa, si yo me he apuntado a Silicon Valley, precisamente ha sido por una cosa muy sencilla. Yo quiero poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? Y sabiendo lo que hago, ¿no? Yo implemento WordPress, o sea, yo creo sitios web, pero con una plantilla concreta y con un editor completo y utilizando unos plugins. Si es cierto, es verdad, como muy bien ha dicho David, efectivamente utilizo código, pero no utilizo código. Simplemente sé que para modificar algo necesito código, busco en internet cuál es ese código, lo copio y lo pego, pero punto. No me encuentro satisfecho con eso, ¿eh? Entonces, por eso estoy sin prisas, pero sin pausa, ¿eh? En Silicon Valley, porque sé que Silicon Valley me va a dar a mí ese conocimiento y no tengo prisa. Pero yo quiero saber lo que hago, cómo, cuándo y sin ningún tipo de problema. Y el no tener que decir eso no se puede, sino ser realista, yo también soy de esas personas que si algo
no sé hacerlo, no digo no se puede, sino yo no sé o no sé cómo se hace o mira, busca por otra parte. Bueno, vamos a ir ya porque el tiempo es oro, ¿no? Y yo te estoy muy agradecido, David, por el que nos estás dedicando. Pero vamos allá al momento, como dice Joan, ¿no? Spam de valor. Vamos al tema de promoción. Ya sabemos qué te diferencia del resto de compañeros y compañeras, cuáles son tus compañeros y compañeras de viaje. Por cierto, bueno, dilo tú ahora, tenéis un acuerdo entre estas tres personas, vuestras tres academias, y hay unas ofertas. Coméntalo tú eso, que formas parte del trío, como digo yo. Pero bueno, momento spam. Toda la información, ¿no?, de cómo contactar contigo, sitio web, cómo hacerse miembro de la academia, redes sociales y demás. Y el tema de que no solamente hacéis webinar juntos vosotros tres, sino que tenéis un acuerdo las tres academias. Coméntanos esto ya para ir despidiéndonos. Sí, bueno, primero darte las gracias a ti, Tony, por haber contado con mi presencia de nuevo. Lo he pasado muy buen rato. Y bueno, básicamente me pueden encontrar en decir que las redes sociales las utilizo muy poco. Es decir, la gente si me escribe en Twitter verá que le contesto bastante tarde. Pero si me quieren encontrar puede ser en siliconvalley.com, que es la web de la academia. Y bueno, lo que te comentaba, Tony, lo que he creado ha sido una promoción para tus oyentes, para quien quiera probarla durante 3 meses. Puede entrar por 30 euros 3 meses, el precio normal son 29 el mes. Entonces, de esta forma, dar la oportunidad a quien quiera quizás o le haya interesado el poder o tenga esa inquietud, pueda tener la oportunidad a un precio más asequible. Y bueno, por otro lado también os recomiendo que si queréis crear vuestra academia online o lo que sea, escuchéis el podcast de Instructores Online, porque allí compartimos todo sin filtros, también para que veáis un poco cuál ha sido nuestra experiencia. Y eso sería un poco los dos canales para simplificarlo todo y unirlo. No quiero decir más sitios porque luego me cuesta de gestionarlo y no prefiero unificarlo todo. Bueno, sí, coméntanos el tema del acuerdo que tenéis entre... Sí, perdón. No, tranquilo. El Sí, el acuerdo que tenemos junto con Silicon Valley, Código Génesis y Zona DPW es básicamente que cuando un alumno se apunta a una de nuestras academias con el precio normal, con la mensualidad normal y con el soporte, puede acceder a las otras dos academias por 10 euros a cada una mensualmente, con la particularidad de que es sin soporte. Entonces, esto es muy útil, sobre todo si eres la típica, pues yo qué sé, yo en mi caso, cuando me apunto a un curso, realmente no aprovecho el soporte, y lo digo sinceramente. Me miro el contenido y tal, y no lo aprovecho. Entonces, esa es una buena oportunidad para poder elegir una de las tres donde sí que se quiera el soporte, probarla y al mismo tiempo aprovecharse de la promoción de entrar en las otras a un precio más asequible. Que de nuevo es lo que decías tú, ¿no? Que lo interesante que tiene no solo es ese descuento, sino que con Naguai y Esther hacemos otras cosas. Por ejemplo, hicimos el primer evento presencial que se hizo en España para desarrolladores de Genesis Framework, lo hicimos en Barcelona y estuvo patrocinado por StudioPress y fue muy chulo. Y este tipo de cosas que hacemos conjuntamente las hacemos, como aquel dice, un poco, no digo por amor al arte, porque al final hay un interés comercial de fondo, pero sí que es cierto que no es algo que hagas y al momento ya te vengan las ventas. Es así algo que hacemos un poco porque nos gusta transmitir y compartir aquello que sabemos, y además, si lo hacemos conjuntamente, aprendemos los tres. O sea, que también es algo egoísta en cierta manera, pero interesante. No, hombre, yo es que no podía por menos que dejar que hacer esta promoción, entre otras cosas porque yo estoy, o sea, de hecho puedo estar precisamente, que yo lo desconocía, porque yo en principio, lo he contado más de una vez, lo voy a repetir ya para despedirnos, yo empecé en Internet, lógicamente me creé
mi sitio web. Primero cuando era radioaficionado, que nada tenía que ver con el tema de WordPress ni nada de esto, sino que yo era radioaficionado y me hice un sitio web ni con WordPress, ni con Blogger, ni con nada de eso. Era la típica página web estática de entonces, porque eso fue a finales del 96, ¿no? Con el programa este que ahora ni me acuerdo cómo se llama, Dream no sé qué, ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que aunque era con código, pero claro, no hacía falta saber código, porque tenías la parte visible y la parte, entonces, de forma automática salía el código, ¿no? O sea, yo no, si había algo que adivinabas y eso, pero no había que saber código. Y hice mi primera página web, que por cierto, todavía está en internet, ¿no? Que era mi indicativo, era mi indicativo de radioaficionado, que es Eco Alfa 3 Romeo Eco. Yo vivía en Barcelona y ese era mi indicativo, ¿no? Pero después ya cuando me metí en internet, que fue cuando tuve que abandonar mi trabajo y venirme aquí y empezar de cero todo, pues lógicamente después de que me engañaron, no dejo de reconocer que el único culpable fui yo, igual que todo, por cegarme, por confiarme de todo el mundo. Los culpables de los errores que se cometen no son los demás, somos nosotros mismos, y eso hay que saberlo reconocer, ¿no? Entonces, si yo cometí ahí un error, bueno, me puse a investigar y, lógicamente, como quería convertirme en un profesional del marketing digital, lancé mi sitio web. Primero fue con Blogger, quiero recordar, ¿no? Pero al poco tiempo me di cuenta, digo, hoy no, esto no, yo aquí quiero darme a conocer yo y mi marca, no estar promocionando otra marca o otra de esto. Y entonces descubrí WordPress y fue cuando, por suerte, no tenía prácticamente casi nada. Empecé con WordPress. Yo estoy con WordPress desde 2013, ¿no? Como usuario y últimamente como implementador, ¿no? Y se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, dar las gracias porque yo investigué, y a pesar de todo y a pesar de digan lo que digan, el primer sitio web que yo hice con WordPress fue con Genesis, ¿no? Porque en aquel entonces no se llamaban sitios web, se llamaban blog, ¿no? O sea, se conocía más el tema del blog más que página web o sitio web. Todo eran blog y es lógico y normal. Cualquier cosa que tú buscas en Google, lo primero que te salen son artículos de blog, ¿no? Entonces yo investigué y lo que vi ideal para lo que yo quería era el framework de Genesis, ¿no? Y fue con Genesis. Pero luego salió lo que salió y cambié, se me ocurrió, salió Divi, que bueno, con un boom tremendo, pero tremendo, metiéndose a la gente hasta en la sopa, y dije, bueno, a ver, voy a probar. Se me ocurrió cometer el error de cambiar a Genesis, y cuando yo vi aquello y que a ver, sí, muy bonito y todo, pero yo soy una persona minimalista, no me gusta, y había cosas que no me agradaban. Cuando quise volver a Genesis, si no hubiera sido por SiteGround, es que pierdo hasta todo lo que tenía. Porque es que resulta que, venga, Genesis, le doy a ver, a previsualizar, y allí lo único que se veían eran una cosa entre corchetes por todos lados, o lo que es lo mismo, shortcodes. Digo, madre mía, lo que he hecho yo. Y entonces dejé Divi, volví a Genesis, pero al final estoy en Elementor, porque en su día, lo he comentado alguna vez, yo lo que me di cuenta es que mientras los demás avanzaban, no es que Genesis se quedara atrás, sino es que parece como si se hubiera atascado, ¿no? Y ahora últimamente descubrí, no hace mucho, precisamente a través de Código Génesis, la evolución tan tremenda que ha pegado Génesis. Y ahora quiero retomar Génesis, pero retomarlo bien. Por eso están los tres complementos, ¿no? Código Génesis, Silicon Valley y se me olvida siempre el nombre del de... Zona de PW. Exacto, ¿no? Y yo os recomiendo que
que si podéis, que lo hagáis de los tres. Y bueno, ya sabéis, tenéis una vía que ha ofrecido David. No sé cuándo saldrá este episodio, pero tendréis en la descripción del vídeo en YouTube y en el artículo en el sitio web el código que vais a tener que colocar para tener ese precio, ¿no? Como cosa extraordinaria os diré que esto no lo hace David nunca, ¿no? O sea, ni David ni las personas... ¿no? Porque David piensa como yo y como los grandes profesionales. Tienes que valorarte. O sea, tu trabajo tiene un precio y es ese precio. O sea, quien le interese lo paga y quien no le interese da igual, que busque otro. Pero no vas a bajar ese precio para trabajar, porque eso es venderse, o sea, rastrearse. O sea, y Silicon Valley tiene un precio, pero especialmente y como caso excepcional vais a tener la mensualidad de Silicon Valley son 29 euros al mes. Pues bien, os apuntáis a la academia y en el apartado de código ponéis el código que vais a obtener, que os vamos a pasar, y vais a tener 3 meses por 30 euros. Nada más. Bueno, David, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí y bueno, te doy la palabra por si quieres añadir algo más y despedirte, así que adelante. Nada, que muchísimas gracias a ti, a tu audiencia por haber llegado hasta aquí y de nuevo que gracias por la oportunidad y por tu tiempo. Bueno, David, gracias a ti y a vosotros, como siempre y como no me cansaré de decir, es mi outro, como se suele decir profesionalmente del podcast o el videopodcast. Os espero en el próximo episodio y no faltéis que paso lista. Nos vemos. Chao. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.